Esta es nuestra primera clase virtual de física. El tema de la clase de hoy se llama la ley de Ohm y circuitos eléctricos. La meta puntual es caracterizar la ley de Ohm y analizar los tipos de circuitos eléctricos. Para empezar a hablar de la ley de Ohm necesitamos recordar algunos conceptos básicos que estoy seguro ustedes vieron en primaria o en prepárvulos posiblemente. El primero de ellos se llama corriente eléctrica, el cual se designa con la letra I mayúscula. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es la cantidad de electrones que pasan por un área transversal en un determinado tiempo. En este dibujo tenemos lo que está escrito acá. Si yo tengo un conductor, en el conductor hay un flujo de electrones y yo puedo hacer una tajada representando aquí un área transversal. Entonces, la cantidad de carga eléctrica, en este caso los electrones que pasan por esa área transversal, se define como corriente eléctrica. De tal manera que la ecuación básica es esta, la variación o la cantidad de carga eléctrica en un determinado tiempo. La corriente eléctrica se mide en unidades que se llaman amperios, por ejemplo, 5 amperios. Bien, el segundo concepto es el concepto de voltaje que se designa con la letra V. Para explicar el concepto de voltaje voy a hacer una analogía. Entonces tengo aquí un circuito de agua y tengo aquí un circuito eléctrico simple. En este caso tengo lo siguiente, tengo un agua aquí en la parte de abajo, tengo un grifo y tengo un motor. Para que se pueda generar el circuito y el flujo de agua, para que se pueda mover este motor, necesito de un agente externo, en este caso una bomba de impulsión interna, que suba, haga el trabajo de subir el agua para que por gravedad caiga y pueda moverse el sistema de tal manera. De manera análoga, entonces aquí ¿cuál sería? El trabajo que hace la bomba aquí lo hacen las baterías o los enchufes de las casas y aquí en lugar de fluir agua lo que está fluyendo son los electrones. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esta analogía? Para que entiendan claramente que para que se muevan los electrones se necesita un agente externo y este agente externo lo hace las baterías. Siendo un poco más explícito con el concepto de voltaje, miremos este de acá. Mire, el concepto es muy sencillo. Tengo acá dos puntos de un conductor. Entonces al voltaje también se le llama diferencia de potencial. Imagínese que en este punto tiene una energía B sub B y una energía B sub A. Si esta energía o este potencial en estos dos puntos es diferente, existe una diferencia de potencial, entre este punto y este punto se va a generar un campo eléctrico E. Como lo vimos la clase pasada, cuando usted tiene un campo eléctrico y tiene cargas eléctricas, porque aquí en el interior hay electrones, al interactuar esas cargas eléctricas con el campo eléctrico genera una fuerza eléctrica y lo que hace esa fuerza es mover las cargas eléctricas. Por consiguiente se genera un flujo de electrones que es lo que llamamos corriente eléctrica. Eso es muy importante que lo entiendan. El campo, la diferencia de potencial o el potencial genera el campo eléctrico y el campo eléctrico interactuando con las cargas genera la corriente eléctrica. Entonces tenemos que el voltaje se mide en voltios, por ejemplo aquí tenemos V es igual a 12 voltios y es el voltaje el que lo generan las baterías o los enchufes de las casas residenciales. ¿Listo? Ese es el segundo concepto. Tercero, el concepto de resistencia eléctrica que se asigna con la letra R. Y pues es muy sencillo, es la oposición al paso de la corriente eléctrica y se mide en unidades que se llaman ohmios. Se pone este omega, pero se dice resistencia es igual a 10 ohmios. Entonces la pregunta básica aquí sería de qué depende la resistencia de un conductor, de un cable. Y depende de tres cosas, de su resistividad, de la longitud y del área. Entonces miremoslo a partir de esta simulación muy sencilla. Bien, eh, la resistividad, longitud y área. Entonces esto de aquí se supone que es un conductor y tenemos lo siguiente. Si yo quisiera tener un súper aislante, tendría que aumentarle mucho su resistividad y tendría que aumentarle mucho su longitud y hacerlo muy delgado. En este caso podemos ver que la resistencia
es muy grande. Entonces, a mayor longitud y menor área, la resistencia es muy grande. Si yo quiero un muy buen conductor, tendría que bajarle la resistividad, que fuera lo más corto posible y que el área fuera lo más ancha posible. Entonces miremos que aquí la resistencia es muy pequeña, entonces esto sería un muy buen conductor de electricidad. ¿Listo? Entonces, para resumir este pedazo, entonces tenemos que la resistencia depende de su resistividad, que no es nada más ni nada menos sino es decir si es un conductor o es un aislante. Por absurdo que parezca, uno nunca va a ver un cable hecho de madera, porque su resistividad es muy alta y no deja pasar la corriente. Por eso es que se hacen en cobre o en oro. Entonces depende directamente de la resistividad, de la longitud e inversamente de la área. ¿Listo? Entonces tenemos esos tres conceptos que hemos visto hasta el momento: corriente eléctrica, voltaje y resistencia. Bien, ahora sí, la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona los tres conceptos que hemos visto anteriormente. Entonces, en este dibujo se puede ver claramente. Entonces, este muñequito de acá es análogo a la corriente, a los electrones que quieren fluir de un punto a otro. El azul sería el voltaje que los impulsa y el rojo sería la resistencia que se opone a que pasen esos de ahí. Entonces, miremoslo acá. Entonces, tengo acá un circuito sencillo, un cable acá. Tengo tres baterías y tengo la ecuación de la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, si yo le aumento la resistencia a esto, pues voy a ver que la corriente aumenta. Y si yo le aumento la resistencia, pues la corriente disminuye. De tal manera que tengo que son a mayor voltaje, mayor corriente, y a mayor resistencia, menor corriente. Entonces miremoslo en esta ecuación de acá. Esta ecuación pues se puede despejar dependiendo de lo que uno necesite, que la vamos a utilizar mucho, pero aquí si la ponemos de esta forma podemos ver que el voltaje es directamente proporcional a la corriente y la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. Ahora, si uno graficara la diferencia de potencial, que es el mismo voltaje, en clase lo vamos a tomar como diferencia potencial, y graficamos diferencia potencial versus corriente, vemos que a mayor diferencia potencial es directamente proporcional con la corriente. Y en ese orden de ideas, la pendiente o el grado de inclinación de esta línea será el inverso de la resistencia eléctrica. ¿Listo? Bien, entonces, ahora, ¿cómo se mide la corriente y el voltaje? Es muy sencillo. Entonces tengo acá un circuito, este símbolo significa batería, aquí esto sería el bombillito que podrá tener una resistencia, y aquí tenemos el símbolo para el instrumento que mide la corriente que se llama amperímetro y el instrumento que mide el voltaje que se llama el voltímetro. ¿Cuál es la diferencia en el uso de esto? Entonces, para medir el voltaje de un circuito tengo que conectar el voltaje en dos puntos diferentes del cable. Entonces, aquí en términos reales tendríamos que este sería el voltímetro y entonces este sería el punto 1, que sería este, y este el punto 2, que sería este. Entonces, de esta manera, en cualquier parte del circuito yo puedo medir el voltaje. Ahora, cuando yo mido la corriente, tengo que conectarlo de otra forma. Tengo que romper el conductor y ponerlo directamente en el circuito. Entonces, si se fijan en este de acá, me miran en el mouse, viene la corriente acá, pasa por el amperímetro y sigue como parte del circuito. Entonces, así es que se conecta el amperímetro para medir la corriente eléctrica. Y este dibujo de acá se llama un multímetro. Eso probablemente lo han visto en años anteriores. Y pues este multímetro pues es un voltímetro, un amperímetro, también mide resistencias en diferentes escalas, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante de esta diapositiva es que entiendan que para medir el voltaje y la corriente se mide de forma diferente al conectarlo en el circuito. ¿Listo? Bien. Ahora, los tipos de circuito. Entonces vamos a ver dos tipos de circuito. El primer circuito se llama el circuito en serie. Y el circuito en serie es muy sencillo. Entonces miremoslo acá. El circuito en serie no es más sino conectar, en este caso bombillos, puede ser otra cosa, algún artefacto eléctrico, uno después del otro.
¿sí? Entonces este sería el esquema de este dibujito de la izquierda. Este es el símbolo para resistencia, pero también puede ser un rectángulo, también se encuentra como un rectángulo. Y entonces aquí tenemos la batería, viene, fluye la corriente por acá, pasa por acá y viene por acá. Entonces la idea de todos estos circuitos, como lo vamos a ver en la próxima clase, es reducir tantas resistencias que uno tenga a una sola resistencia equivalente, como lo vamos a ver ahorita más tarde. Entonces, el circuito en serie tiene dos características muy importantes que se debe tener en cuenta. La primera de ellas es esta: la corriente total es la misma para todo el circuito. Es decir, la corriente que pasa por acá, por ejemplo, es la misma que va a pasar por acá y por todo el circuito. La corriente en un circuito de serie es la misma para todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corriente solo tiene un camino por donde andar. ¿Listo? Entonces se cumple esta condición para el circuito en serie. La otra condición tiene que ver con este. El voltaje total es la suma de los voltajes de cada resistencia. Entonces el voltaje total o la diferencia potencial que nos da la batería, que sería esta, sería igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2, o la diferencia de potencial acá y diferencia de potencial acá. Recuerden que cuando uno habla de voltaje, lo que se refiere es a diferencia de potencial. Es dos formas de decir lo mismo. Entonces este B sub n quiere decir pues el número n que uno tenga de resistencias. Para este caso pues solo tenemos dos. Pero estas son las dos condiciones que se cumplen para un circuito en serie. Entonces miremos lo siguiente. Entonces, ejercicio de aplicación número 1, nivel dummies. Entonces tenemos acá el circuito de ahorita y aquí he dibujado el símbolo del voltímetro 1 y voltímetro 2 para medir la diferencia de potencial entre estos dos puntos de la resistencia 1 y la diferencia potencial entre estos dos puntos de la resistencia 2. Y aquí he puesto un amperímetro para medir la corriente total del sistema. Entonces, ¿qué datos vamos a utilizar? Vamos a utilizar estos datos. Vamos a decir que la resistencia 1 vale 4 ohmios, la resistencia 2 vale 2 ohmios y la diferencia de potencial que nos brinda la batería va a ser de 12 voltios. Entonces, ¿cómo se resuelve un sistema o un circuito en serie simple como este? Entonces vamos a verlo por pasos. El primer paso se llama así: calcular la resistencia total o equivalente, y es extremadamente sencillo. Para determinar la resistencia equivalente, es decir, poder reemplazar estas dos resistencias por una sola resistencia, pues es la suma de las resistencias. En este caso solo tenemos dos. Si tuviéramos conectados 10.000 resistencias una después de la otra en serie, tendríamos que sumar sus 10.000 resistencias de manera simple. En este caso tendremos que la resistencia 1 es 4, la resistencia 2 es 2 y pues obviamente nos da que la resistencia equivalente son 6 ohms. Eso no tiene ningún complique. Bien, 2. Calcular la corriente total. Utilizando todo esto la ley de Ohm, entonces me queda que la corriente es la diferencia de potencial total sobre la resistencia total. La diferencia de potencial total es la que nos da la batería, que son 12 voltios. Y acá tenemos la resistencia total que acabamos de calcular a 6, pues entonces la corriente total que pasa por el circuito son 2 amperios. ¿De acuerdo? Bien. Por último, tercero, calcular el voltaje de cada resistencia. Hay que recordar, como lo vimos en la diapositiva anterior, que para un circuito en serie la corriente total es la misma corriente que pasa por 1, que pasa por 2, porque solo tiene un camino por donde fluir. Entonces, si yo calculo la diferencia de potencial o el voltaje 1, esta de acá, por la ley de Ohm será igual a la corriente 1 por la resistencia 1. Entonces la corriente 1 será igual a 2 amperios, que es la misma corriente total, por la resistencia 1, que el ejercicio nos dice que son 4 ohmios, pues obviamente nos da 8 voltios. Lo mismo hacemos para el voltaje 2, la diferencia de potencial o caída de potencial también se le llama. Y sería 2 amperios por 2 ohmios, que vale la resistencia 2, y nos da 4 voltios. De tal manera que tendremos que el voltaje total, pues los 8 más 4, debe dar la suma del voltaje que nos brinda la batería en este caso, que son los 12 voltios. Este es el procedimiento básico para solucionar un sistema o un circuito en serie simple. Pero para que lo entendamos mejor, esta es la teoría. Ahora vamos a hacer una experimentación virtual de eso para corroborar lo siguiente.